Desde esta tierra diversa y caliente que duerme en sus entrañas, cada tiempo nos despierta y la historia revierte. Desde esta tierra de perpetuos cielos y terrazas que acarician las nubes y los cielos, desde esta tierra dura y suavizada por vertientes, cuando el hombre no entorpece, todo madura, todo florece. Desde esta tierra sencilla, austera y bella, de sabios originales y valientes libertadores, desde nosotros con nuestra siesta, nuestros destinos, donde la vida se mezcla. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en la hora que nos estás viendo, escuchando. Bienvenidos a un nuevo programa, este lindo programa que se llama Desde Nosotros, programa número 27 o 28. Perdí la cuenta, me parece que ya estamos en el programa número 28, así que un placer, la verdad, acompañarlos. Vamos cerrando de a poquito el año, ya estamos en el último día hábil. En realidad fue ayer viernes, el último día hábil del mes de noviembre, 28 de noviembre, ahora 29, así que ya estamos en las puertas de lo que será el mes de diciembre, último mes del año, último mes en el que cerramos justamente un montón de cosas, el estudio, los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos un poquito más ansiosos, con las defensas un poquito bajas, en mi caso en particular. Vengo saliendo de una gripe que me agarró estas últimas semanas. Estuve en Buenos Aires viendo el concierto de Oasis, el regreso de esa mítica banda británica aquí a la República Argentina, y estuve en el Monumental de River. Tengo que decir que pasé bastante frío y bueno, y de ahí vine mal, me enfermé y estuve estos días en reposo. De hecho, el programa pasado estaba con el ánimo un poquito bajo, justamente por eso, así que bueno. Pero ahora ya estoy mucho mejor y feliz y contento de arrancar con este programa. Menciono esto del tema de las defensas bajas, el tema del estrés, y justamente me parece que nuestra misión como programa acá Desde Nosotros es proponerte este retiro espiritual semanal que sale los sábados, con buena literatura, con reflexiones, con lindos videos que hace la producción de este programa. Y vamos a comenzar el programa del día de la fecha con una hermosa columna de Marcela, nuestra profe de literatura, nuestra doctora en letras, en literatura, Marcela Raggio. Nos va a traer hoy una obra, un libro de cuentos que se titula Los árboles caídos también son el bosque. Vamos a escuchar esta maravillosa columna de la querida Marcela. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir compartiendo libros. Para hoy he traído un volumen de cuentos de una autora argentina de familia japonesa. Su padre era japonés. El nombre de la escritora es Alejandra Camilla y el libro es Los árboles caídos también son el bosque. Es un libro de cuentos publicado por la editorial Eterna Cadencia. El primer libro que publicó esta autora, nacida en 1966. Después ha publicado otros libros de cuentos y ha recibido numerosos premios. Es una autora que les recomiendo mucho porque el cuento, que es un género por naturaleza breve, construido en torno a una imagen que como un destello nos impacta por algo dicho en unas pocas páginas, encuentra en esta autora una representante muy valiosa. Diría que los cuentos de Los árboles caídos también son el bosque pueden ser leídos desde dos perspectivas o tratan sobre dos grandes mundos, pero que en algún momento encuentran su intersección.
Algunos de los cuentos hablan sobre la historia con mayúsculas, y también la historia con minúsculas de su padre, que la autora escuchó sobre ese Japón que en su infancia formaba parte de las conversaciones, pero que ella no había visitado. Hay cuentos que tienen un tinte autobiográfico, conversaciones con el padre, recuerdos de los arrozales en Japón, otros donde a lo mejor la información autobiográfica no está tan claramente presente, pero es evidente que la autora ha escuchado esas historias de boca de su padre. Por ejemplo, la historia de un soldado que hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, en total aislamiento en una isla en Japón, debe cavar una zanja, aunque no sabe el propósito de ese trabajo. Y hay otros cuentos que justamente por esta doble vertiente cultural y lingüística de la autora están anclados en el campo argentino, en estancias en Buenos Aires, historias de primos que revisitan la estancia de los abuelos, donde pasaron muchos años de su infancia, historias de mujeres que trabajan en una pescadería en la Patagonia, una conversación entre una dueña de casa y la empleada doméstica. Es muy curioso porque, como les decía, más allá de que haya dos mundos en estos cuentos, el mundo ya sea vivido o escuchado del Japón y ese mundo que diríamos más típicamente argentino, en todos las situaciones en torno a las que se construyen los cuentos son similares. Por lo general hay dos personas que conversan. Como les decía recién, uno de los cuentos es un diálogo, en realidad un largo diálogo entre una dueña de casa y la empleada. La narradora es la empleada. Fragmentos de una conversación se llama ese cuento. Otro de los cuentos habla sobre la conversación apenas sugerida entre un padre emigrado de Japón y una hija argentina. En otro caso se trata de recuerdos que una hija argentina tiene sobre lo que su padre le contaba en Japón. En otro cuento el diálogo es entre un primo y una prima que se reencuentran ya adultos cuando la prima está muy enferma y recuerdan momentos vividos en la infancia en la estancia familiar, en el campo, con todos los recuerdos de los abuelos, de los demás primos. Entonces son cuentos que se van construyendo en torno a diálogos que sugieren, poco se dice explícitamente, pero se sugiere muchísimo. Se sugiere también a través de las miradas o de lo que no se ve. Uno de los cuentos, por ejemplo, que se llama La oscuridad es una intemperie, habla de dos vecinas de un edificio que se comunican a través del balcón, pero nunca llegan a verse, y eso es bastante simbólico. En otro de los cuentos hay una comunicación que pasa simbólicamente en el momento del nacimiento. Una madre que da a luz alrededor de los 40 años a un hijo y le pone el nombre japonés Kenta, que se transmite a su vez desde la historia de los abuelos. Todos los cuentos buscan momentos de encuentro entre los personajes a través de estos diálogos apenas sugeridos, y en todos se muestra la necesidad de dialogar. Hay una imagen, como les decía, los cuentos generalmente surgen a partir de imágenes como destellos. Hay una imagen en particular que se repite en 2 o 3 de los cuentos, pero que aparece muy particularmente en el primer cuento, porque casi se describe esa imagen como si estuviéramos viendo un cuadro. Se llama 3 sillas. Y la narradora primero ve las 3 sillas en una especie de ronda. No hay nadie sentado en esas sillas, pero el hecho de que estén en ronda indica que en algún momento hubo 3 personas sentadas conversando. Y ella trata de ordenar las sillas en fila, una junto a la otra.
Y se da cuenta de que así, si las personas hubieran estado sentadas mirando hacia adelante, no se habría podido dar un diálogo, una conversación. Bueno, esa imagen se repite, como les decía, en 2 o 3 de los cuentos. Y creo que es ahí donde se resume el aporte de Los árboles caídos también son el bosque. En ese hecho de encontrarse como sentados en una ronda, ¿no? Como pasando el mate, conversando, dialogando, tal vez diciendo pocas palabras, pero aquellas que son realmente significativas. Bueno, a modo de perlita para el final, una pequeña explicación del título del libro. Cuando la narradora del cuento que da su nombre, o del que sale la frase, mejor dicho, que le da su nombre a este libro, recuerda a su padre, emigrado japonés, dice que entre las razones por las que ese hombre que huyó de la guerra se quedó en Argentina fue porque había visto que aquí, en los bosques de la Patagonia, los árboles caídos también son el bosque, también forman parte del paisaje. Bueno, creo que es una imagen de estas que dejan como un destello muy precisa para mostrar cómo todos somos parte de ese bosque, de ese paisaje, de esa sociedad de la que formamos parte. Así como la narradora de muchos de estos cuentos trae e incluye en sus diálogos y en su narración la voz de su padre, que ya no está, pero del que recuerda palabras, historias, frases que puede incorporar tanto en los cuentos más japoneses de la serie como en aquellos otros de un ambiente que podríamos calificar más típicamente argentino. Sin embargo, recordemos que justamente somos una sociedad que surge del encuentro de inmigrantes de distintos orígenes, de pueblos originarios. Entonces, todos formamos parte de este bosque que presenta Alejandra Camilla en un libro que les recomiendo porque es de lectura muy agradable, muy significativa y necesaria para reflexionar sobre la importancia de sentarnos en ronda y conversar significativamente. Bueno, seguimos la próxima semana conversando sobre libros. Me encantó, la verdad, la invitación de Marcela. Siempre es un placer escucharla. Allí está hecha la invitación. Te recuerdo el nombre de este libro de cuentos, Los árboles caídos también son el bosque. Nada más y nada menos, una hermosa frase. Parece que resume el libro de una mejor... De la mejor manera, por así decirlo. Así que, bueno, allí está hecha la invitación de la querida Marcela y ahora vamos a pasar a otra columna. En realidad, esta es una reflexión, un retiro virtual, por así decirlo. Es una reflexión muy linda que ha preparado la producción de este programa y gira en torno a una frase que es muy interesante, que es la siguiente: el enemigo de la verdad no es la mentira, sino la mentira que creemos que es verdad. ¿Vamos para allá? ¿Lo vemos? ¿Lo escuchamos? Dale. La buena noticia de hoy es la hora menos pensada. Suena un poco extraño esta frase. Soy el Padre Juan Carlos y trataremos de investigar sobre esta frase que dice Jesús a su comunidad, a sus amigos, hablando de la venida final suya a nosotros, a nuestro encuentro. Y esto está registrado en los evangelios, históricamente lo dijo, por lo tanto hay que atender a esto. ¿Y qué significa la hora, día menos pensado? Por un lado, el hoy y la hora es la misión que cada uno tiene. Cuando él dice ha llegado mi hora, significa la hora de la entrega, la hora de darle un cierre a toda su misión en la tierra, ¿no? Y nosotros también estamos acá para la hora, es decir, para aprender, para entregar, para ofrecer lo que somos y jugarnos por lo que realmente somos. La hora menos pensada, vivir el presente, no
vivir para atrás o de la nostalgia a la melancolía. No vivir para adelante, anticipando las expectativas, lo que esperamos del futuro, el hoy, el aquí, el ahora, el instante. Pero ¿de qué manera? Menos pensada. Y este es un tema. En general nosotros lo que hacemos, los occidentales, es pensar, pensar, pensar y pensar. Justamente en los filósofos del siglo XIX, Hegel hablaba del pensamiento que se piensa a sí mismo, que otra cosa que no es la inteligencia artificial, el pensamiento que se piensa a sí mismo a través de toda la información que ha llegado a la computadora, a la memoria de la computadora. Y en los estudios nuestros del ser humano, de cómo funciona el cerebro, el cerebro capta todo, el 100% de la realidad, pero retiene nada más que el 5%. Y con ese 5% más nuestra historia personal, los aprendizajes, la cultura donde vivo, los medios que me condicionan, yo pienso. Y ese pensamiento condiciona mi existencia. De acuerdo a lo que siento, vivo. Y el pensamiento corrige, canaliza, refuerza, reprime las emociones. ¿Cuánta verdad podemos tener en nuestra vida si solamente nos guiamos por el pensar, por el pensamiento? La hora menos pensada es la hora donde yo no pienso, o pienso menos, pero amo más, acepto más, me entrego más. De esto se trata la hora menos pensada, de vivir la vida, no pensar la vida. Y si la pienso es para vivirla, porque se trata de esto la vida, saborearla. Ahora bien, la hora, misión, vivir el presente, menos pensar y más vivir y saborear. Y finalmente, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Y cómo sucede esto? Cuando viene la sorpresa. Por ejemplo, la vida. Yo estoy en la vida, pero yo estoy acá como un regalo, como una sorpresa. Yo nunca pedí estar acá. Es la hora menos pensada. Cuando me reciben en el parto, la mamá, el papá, el médico, los que me cuidan, la hora menos pensada. Es más, el desarrollo del cerebro se empieza a terminar al año y medio, 2. No pensamos, solamente nos comunicamos, sentimos el contacto, la conexión con los demás. La hora menos pensada es cuando nos enamoramos. La hora menos pensada es cuando nos aparece un trabajo, una vocación, algo que es inesperado. Jesús utiliza una comparación del ladrón, que cuando viene, si supiéramos cuándo viene, estaríamos con un palo, un arma, esperándolo para matarlo o para defendernos. Y eso nadie lo puede hacer. Viviríamos con manía de persecución, paranoico, en la casa o en la calle. Y las estadísticas en Argentina son terribles. El 40% de las personas, entre las cuales me cuento, hemos sufrido en el domicilio robos de hombres, que generalmente son los que roban. Y en la calle el 75% de los robos es de celulares. Y de sorpresa, usted ve los videos en los noticieros, están parados esperando el ómnibus, ¡pum! Uno que pasa con la moto y le roba la cartera o el celular, se lo arrebata. Justamente lo inadvertido es la hora menos pensada, lo que no tiene control. No tenemos control de nuestra vida. Y menos si pensamos que creemos que con nuestros pensamientos vamos a controlar nuestra vida. ¿Cómo controlamos nuestra vida? Justamente, no pensando tanto y atendiendo. La atención amorosa, yo le agrego esta palabra, atención amorosa. Cuando ¿cómo lo practico esto? Desde que me levanto, abro los ojos y estoy atento a la luz. Amanece, que no es poco. Estoy atento, si estoy con mi mujer o mi marido, estoy atento a ella, a él.
a mis hijos, estoy atento a lo que tengo que hacer en la casa y no pensar, sino hacer, vivir, saborear esos momentos, el té, el café, el mate. La atención tiene que ver con la conexión con la vida, con la conexión con los demás. Atención mirando los ojos. ¿Cuántas veces estamos escuchando y no atendiendo? Por lo tanto, el atender es lo que en este mundo nos cuesta un montón. Vivimos distraídos, entretenidos, entre la televisión, el celular, los problemas de sueldo, económico, de guerra, de susto. ¿Cómo hacemos entonces para estar preparados para el encuentro? Porque Dios viene a nosotros. Un filósofo moderno dice que se ha perdido el sentido religioso, hemos matado a Dios, porque tenemos un gran vacío que lo llenamos distrayéndonos. Y además, viviendo de acuerdo a lo que creemos que es verdad. Cuando eso que creemos que es verdad es mentira. Ese cuento del pastor mentiroso, ese niño que cuidaba las ovejas de los vecinos, que en el monte se aburre, entonces viene corriendo, viene el lobo, como la gente le cree, toma las armas, se va a ver y no hay nada, vuelve a hacer lo mismo el pastor, el lobo, y la gente le cree y vuelve y nada, hasta que un día viene y dice, el lobo, era verdad y la gente cree que es mentira y queda indiferente, no hace nada. Y el lobo se comió las ovejas. Por lo tanto, generalmente vivimos de acuerdo a lo que creemos. Y la verdad, el enemigo de la verdad, no es la mentira, sino la mentira que nosotros creemos que es verdad. Por lo tanto, la hora menos pensada es cuando amamos y somos amados, cuando atendemos, nos vinculamos con la vida, y esa vinculación no es intelectual, es vital. ¿Cuándo te hemos visto? ¿Cuándo? Jesús vino al mundo hace más de 2000 años y todavía hay gente que duda sobre esto y sobre este encuentro, porque Dios está viniendo cada momento. Hay que abrir los ojos amorosamente. Ahí está Dios. Nosotros no lo vemos, no es que no esté. Religión significa religar, unir, conectarse con todo, con la vida, con los demás. La hora menos pensada es cuando perdonamos, cuando nos entregamos, cuando ofrecemos gratuitamente lo que hemos recibido gratuitamente, la vida. Jesús así lo hizo. Y Jesús así nos quiere encontrar cuando Él vuelva. El día menos pensado es el día que abrimos los ojos a la luz y quedamos encandilados. El día menos pensado es la vida en los sentidos. El día para todo estrenar, el día para ser amado. El día menos pensado es no saber si las manos que te reciben te tratarán con cuidado. el día menos pensado es cuando el amor es un milagro gratuito. No estaré endeudado. El día menos pensado es el más celebrado. Si frente a lo sufrido el alma ha aprendido a agradecer o estar resentido, celebrar lo recibido, amar lo interior.
aunque no lo hayamos logrado. El destino y su entramado, Con vínculos sanos, o equivocados, el camino es todo, a pesar de lo sufrido. Las manos de los amigos, el beso de la amada, el trabajo logrado, la ternura no esperada. el día menos pensado es cuando en el instante amamos, perdonamos, nos entregamos. El día menos pensado no es el tiempo medido o contado, es lo eterno, lo que en el corazón queda grabado. El día menos pensado es ser parte de la vida. Aunque parezca sin sentido. Cuando el todo está en uno y uno se anima a confiar en el El día menos pensado es amar y ser amado. Bien, ahí está hecha entonces la invitación, el vivir el momento presente, tratar de no pensar de más. Esto me parece que tiene mucho que ver con los pensamientos o la forma occidental, ¿no es cierto?, de ver la vida. Me parece que en eso por ahí podríamos aprender un poquito de la cultura oriental, ¿no es cierto? He sido practicante de Tai Chi, por ejemplo, de Kung Fu, y una de las principales herramientas que te enseñan para controlar la mente es la respiración. Así que eso me parece que puede ser un método práctico. El respirar nos sitúa en el momento presente. Te voy a leer una cosa que me resultó muy interesante y tiene que ver con esta columna que ha preparado la producción. Y te voy a hablar del cerebro, cómo funciona el cerebro y cuáles son los tipos de cerebros, ¿sí?, que se habla en neurociencia. Mirá. Según algunos especialistas en neurociencia, algunos expositores, suelen hablar de 3 cerebros que conviven dentro de nosotros. El primero es el cerebro instintivo, ¿sí?, conocido como reptiliano. Está en el tallo cerebral y maneja todo lo relacionado con la supervivencia. Mantener el cuerpo en equilibrio, activar respuestas básicas como la agresión o la territorialidad. La emoción que predomina ahí es el miedo, ¿sí? Es una alarma interna que nos mantiene en alerta frente a cualquier amenaza real o imaginaria. El segundo es el cerebro emocional, el sistema límbico, conocido como sistema límbico, donde trabaja el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. Este sistema regula nuestras respuestas emocionales y participa en la memoria. Gracias a él sentimos deseo, alegría y amor y relacionamos y reaccionamos mezclando lo que pasa afuera con nuestro mundo interno. Es decir, lo que está afuera lo traemos hacia nuestro mundo interno y este proceso se da gracias a este cerebro emocional. Por ejemplo, cuando aparece alguien que nos atrae, el límbico se enciende y dispara el deseo. Y el tercero es el cerebro racional, el neocórtex, ubicado en la corteza cerebral. Es la parte más sofisticada, nos permite pensar, planificar, tomar decisiones, aprender y usar el lenguaje. También regula emociones más complejas, como ese amor profundo que construimos hacia una pareja,
hecho de afecto, pero también de interpretación y de sentido. Ahora bien, dice esta reflexión, con estos tres cerebros tironeándonos de manera simultánea, no es raro que a veces vivamos como si cada uno fuera por su lado. El reptiliano nos acelera con miedos, el emocional nos sube y nos baja como una montaña rusa, incluso en un mismo día, y el racional nos llena de planes y expectativas. En esa mezcla, el momento presente suele quedar relegado como una estación en la que nunca nos detenemos. Vivir el ahora es lograr que estos tres sistemas se sienten en la misma mesa, que el miedo sea una señal y no el conductor, que la emoción acompañe sin arrastrarnos y que la razón sea una guía y no una cárcel. El presente es el único lugar donde realmente estamos vivos. Cuando logramos apoyarnos un instante ahí, el ruido baja, la calma asoma y hasta las decisiones difíciles se vuelven un poco más claras. No porque todo se resuelva, sino porque uno finalmente está ahí, entero, de una manera íntegra. Rock Stewart Rodríguez, investigador genético, ha dado un giro en la investigación sobre el ADN del origen humano y de la especie. El primate humano no es descendiente del mono, sino todo lo contrario. El eslabón en el ADN humano de hacerse el mono solo es en humano, no en los monos. Los simios, como grandes imitadores, han imitado este eslabón, pero no lo poseen. Por eso, en la historia de la humanidad, no hay que hacerse el mono en cuanto a la conducta humana, y el mono no se tiene que hacer el hombre. Cada uno tiene que ocupar su lugar. Impresionante la investigación científica que se suma a esta reflexión, ¿no es cierto?, de cómo funciona el cerebro, ¿no es cierto? Cada uno que ocupe su lugar, ¿sí? Ahí está. Bien, vamos ahora a ver la última columna del día de la fecha. Vamos a escuchar al querido Matías Rojo, nuestro especialista en cine, que nos va a hablar de una peli muy interesante que se llama Una batalla tras otra, que lo tiene a Leonardo DiCaprio como protagonista. Así que vamos a escuchar y a sugerirles también esta excelente película que nos trae Matías Rojo. Hola Juan Carlos, hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a charlar de una película que quizás ha sido una de las más nombradas en el año y para mí quizás la mejor película que viene el año hasta el momento. Estamos terminando el año, así que puede que sea la mejor. Y es de un director que soy tan fanático del director de esta película, diría la canción, que no soy objetivo, ¿no? Digamos, para mí es como un director generacional, o sea, de los directores que empecé a ver cuando era muy chico, cuando empecé a ver cine prácticamente, y todas sus películas de alguna manera me han invocado, me han gustado por alguna cuestión particular, algunas más, otras menos, pero quizás sea como el director más importante para mí en términos de generacional, o sea, de los últimos años, pero también en el tipo de cine que a mí me gusta o que siempre me ha dado la sensación de que cada película ha sido aprender algo nuevo, o ha sido ver algo nuevo, o ha tenido que ver con alguna obsesión que ha tenido él y que me la ha transmitido de alguna manera.
El director se llama Paul Thomas Anderson y la película de la que vamos a hablar se llama Una batalla tras otra. Es una película enorme, si lo ponemos en comparación con otras películas de Paul Thomas Anderson, que sí ha tenido otras películas muy grandes. Creo que Petróleo Sangriento me da la sensación de que era la película más grande hasta el momento, o de Master, pero esta es una película enorme que, a diferencia de otras películas de la última temporada de Paul Thomas Anderson, porque Paul Thomas Anderson su primera película es allá por principio de los 90, tuvo un primer momento de gloria con una película que se llamó Magnolia, para mí una gran película. Hasta el momento se decía que era la mejor película de Paul Thomas Anderson, ahora se dice que esta es la mejor película de Paul Thomas Anderson. Esta película tiene un puntaje extraordinario en las plataformas y en los lugares donde se suele puntuar las películas, entonces todo pareciera indicar que esta película es la que mejor repercusión ha tenido. Está protagonizada por Leonardo DiCaprio, creo que mucho tiene que ver de la popularidad de la película con esa participación. Y tiene dos actores secundarios que serían, en cualquier otra película, serían actores principales. Acá son coprotagonistas, que son Sean Penn y Benicio del Toro, haciendo personajes increíbles, porque toda la película en realidad es muy difícil de explicar. Tiene que ver con una suerte de grupo de guerrilla que se llama Los Franceses 25 o algo así, y que de alguna manera, después de 10 años, este grupo terrorista, que tiene una pelea encarnizada con una fracción del ejército norteamericano, o con lo que sería como el Estado norteamericano, y Sean Penn representa como una parte de ese grupo antiterrorista militar que los vuelve a perseguir después de 16 años por unas motivaciones personales, derivando en una persecución increíblemente enorme y armada, pero que pone de trasfondo, y acá es donde me parece que la película se vuelve muy importante, poniendo de trasfondo elementos que tienen que ver con la migración y con el trato que están recibiendo los inmigrantes hoy en Estados Unidos, y principalmente la clase trabajadora de migrantes, ¿no? Porque migrantes de primera y migrantes de segunda, obviamente, incluso migrantes de tercera, pero poniendo el eje principalmente en las migraciones y en todo ese submundo de situaciones que tienen que ver con lo que sería algo así como la subtrama laboral o suburbana o subalterna o trabajadora de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una representación de algo que si bien está basada en una novela de los años 60-70, o que la novela estaba ambientada en los 60-70, la trae a nuestros tiempos y se vuelve un discurso muy poderoso de lo que es hoy Estados Unidos, de lo que pasa hoy con las políticas migratorias y con un montón de situaciones en nuestros gobiernos, y que pareciera como de otro tiempo, pero donde hay discursos que han renacido, ¿no? Digamos, de repente escuchamos que se trata de comunistas a ciertos pensamientos, ciertos pensadores desde el gobierno de Trump, y decimos, bueno, entonces esta película no es tan aislada, ¿no? O sea, si hay ese discurso dando vuelta y esa mirada, esto que está planteando la película podría ser parte de una lógica que hoy está circulando. Entonces la película se llama Una batalla tras otra. Realmente la forma en la que está filmada es espectacular. El tipo de plano, los movimientos de cámara, la fotografía, las actuaciones, el toque de humor. Hay personajes como el de Benicio del Toro que me parecen una locura de cómo está construido, de que es una mezcla de caricatura con algo muy real, pero muy concreto.
El personaje de DiCaprio también es un personaje extrañísimo, medio como un tipo que está como perdido después de haber sido un guerrillero brillante o algo así. Y la verdad es que nos habla mucho de los ideales y de cómo esos ideales en algún punto se fueron tergiversando. Pero la película no sé si pretende una bajada de línea, sí me parece que lo que pretende en algún punto es un gran discurso cinematográfico también en su forma de plantear los movimientos. Hay una persecución de auto final que para mí es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Y a su vez una película larga, dura casi 3 horas, pero con un ritmo que tiene que ver con cómo están contando las cosas y cómo van sucediendo. Entonces, la película se llama Una batalla tras otra, la pueden encontrar, creo que todavía está en los cines, pasó por el Cine Universidad también en algún momento, no sé si seguirán pasándola cada tanto, y que está en la plataforma HBO Max, no sé si ya está o va a estar dentro de muy poco. Así que la película, para que la tengan en cuenta, también se puede descargar ahí medio tramposamente de internet. Estamos en la nueva era de oro de la piratería, porque hay tantas plataformas, tanta diversidad que, bueno, no todo se puede pagar. Entonces la piratería ha vuelto a ser una red de contención importante para la cinefilia. Así que si tienen posibilidad y acceso, vean esta película porque es quizás la mejor película del año. No lo sabemos, pero puede que sí. Muchas gracias y bueno, que la disfruten. Juan Carlos, ¿ya la viste? Bueno, muy bien, ahí estaba entonces la sugerencia del querido Matías Rojo, Una batalla tras otra, excelente película, la verdad que coincido con él, está disponible para verse, me parece que ya en los cines no está, pero pronto va a estar en alguna de las plataformas, así que la podés buscar, está por allí. Bueno, gente linda, hemos finalizado el programa del día de la fecha, la verdad que ha sido un placer acompañarnos nuevamente, nos volvemos a encontrar la próxima semana con mucho más de este programa que se llama Desde Nosotros. Fuerte abrazo y cuídense. Chau, chau. Desde esta tierra diversa y caliente que duerme en sus entrañas, cada tiempo nos despierta y la historia revierte. Desde esta tierra de perpetuos cielos y terrazas que acarician las nubes y los cielos, desde esta tierra dura y suavizada por vertientes, cuando el hombre no entorpece, todo madura, todo florece. Desde esta tierra sencilla, austera y bella, de